En ese momento se vivía en armonía porque no había empresas multinacionales, no había dinero, solamente se trabajaba para el sustento diario. Se trabajaba y la misma naturaleza nos daba el beneficio que era la alimentación. Somos del pueblo Inga, del municipio de Villagarzón. El pueblo Inga está ubicado entre el río Guineo y el río Putumayo. En esta parte nos encontramos las 10 comunidades ingas que pertenecemos a la organización indígena Atzimbit. Porque el agua es vida. Podemos tener plata, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos el agua no tenemos nada. Nosotros en el idioma de nosotros decimos Nukanchi Cuidana Kunchi Kaya Alpa, porque Yukanchi Achkambi. Estamos cuidando este territorio porque tenemos harta medicina. Donde están los cananguchales, fuente de vida importante para el pueblo inga, lugares sagrados, vitales, porque es donde están los amos, donde se ubican todos los amos de la naturaleza y que son los dueños que acompañan siempre pues, el caminar del pueblo inga. Si eso se contamina y desaparece, se afecta la pervivencia del pueblo inga, tanto física como cultural. El viento es como una familia. Es una familia que no puede faltar entre nosotros como pueblo wayú. Es un mensajero y es el que trae también el agua. Es tan sumamente importante el viento para nosotros el pueblo wayú, porque cuando viene del sur, viene trayendo el agua. Los chivos no se pueden subir encima de los árboles. El viento es el que ayuda los trupillos, los árboles a bajar las ramitas. El viento trabaja 24 horas. El cementerio es un acto, no diría simbólico, sino físico, en el cual para nosotros viene a representar como una identidad, porque nos está diciendo de dónde somos. Si nosotros en territorio mostramos nuestro cementerio, con eso nos están identificando que nosotros sí somos de ese territorio. En un contexto donde se da una vulneración tan sistemática de lo que es el derecho a la consulta previa, como es el caso en Colombia, las empresas, y en este caso las empresas canadienses, se ven altamente beneficiadas de estos incumplimientos estatales, digamos como de estos bajos estándares que funcionan frente a la consulta previa. Algunos jóvenes se dedican por ahí a pertenecer a los grupos armados, porque ya no hay esa posibilidad de sobrevivir en el territorio con la alimentación que produce la tierra. En el año 2012, la empresa Gran Tierra canadiense quiso entrar a territorio sin hacer la respectiva consulta previa. Favorecidas por el Estado, porque el Estado negó la presencia de estas comunidades ingas en este territorio. Y tuvimos que hacer muchas peleas jurídicas y de campo, como las manifestaciones, plantones, para que el Estado viniera y nos reconociera. El Estado comete el mismo error negando a las comunidades indígenas y hace el proceso de perforación, el llamado apel a cabaña. Precisamente en ese humedal, que era posesión de ese abuelo, donde era un sitio de encuentro de espíritus, de encuentro de taitas, llega y se posesiona allí, tumba todo lo que hay en ese espacio
y instalan ahí lo que se denomina el AMI o el área de mayor interés del APE La Cabaña. ¿Qué vamos a tener? No, el impacto grande va a ser espiritualmente, corporalmente y físicamente. Para nosotros las personas, el ser humano, los seres animales. Se iba a realizar la actividad de perforación, está en el centro de nuestro territorio. Por consecuencia, nosotros nos sentimos afectados porque la afectación que se iba a hacer en el centro era como hacerlo en el corazón de nuestro cuerpo. Impactó tanto dentro de la comunidad, en la parte espiritual, ahí dentro del territorio existía un sitio sagrado donde habían tigres, habían serpientes, donde habían mayores que se habían transformado a través de la medicina, vivían ahí, y llegó Gran Tierra y trajo el explosivo. Con el explosivo impactaron ahí, comenzaron a meter explosivo y fue desapareciendo todo el mito y la historia que había en ese momento, dañando los humedales, acabando con las plantas medicinales. Al hacer una plataforma de estas, ese mundo espiritual se va ahuyentando, porque usted corta el cultivo de canangucha, que es la vida del territorio. Eso lo que se está viendo ahora es destruyen el territorio, muy difícil porque no hay por dónde porque tienen que revisar todas esas consultas previas, tienen que revisarlas todas, si no, pues aquí no van. Yo creo que aquí lo que faltó y está faltando en todos los proyectos es que se respete la voz de la comunidad. Cuando la comunidad solicitó que el proyecto fuera socializado de nuevo, la empresa se negó de manera obtusa. ¿Por qué no volver a socializar la consulta previa? Es más, ¿por qué no volver a abrirla? Habían pasado ya más de 10 años, era evidente que habían cosas del territorio que podían haber cambiado sustancialmente. Y no hacerlo pues demarca como una situación de poder que no tiene necesariamente que darse en estos territorios con donde la comunidad es dueña del terreno. El otro impacto tiene que ver con los comederos de chivos, que son los animales de los que viven los guayú, porque al ser planeada el área del parque, se fueron cortando los comederos de chivos según se había establecido en el año 2009, pero no se tuvo en cuenta que las comunidades tenían esa zona como la zona de comederos de chivos. Cuando se cortan esos comederos de chivos, muchos de ellos empiezan a morir. Ese parque eólico estaría interrumpiendo gravemente el silencio, la tranquilidad, la paz espiritual de nuestros ancestros. Eso que pasó con Denis Velázquez, donde el parque se acerca peligrosamente a su cementerio y ella tiene este sonido cuando esté haciendo sus rituales, pues parece que tiene una connotación espiritual bastante fuerte. Yo quiero que me escuchen y me entiendan. Mira que ustedes se pusieron fue al ladito, que el cementerio es lo más sagrado para nosotros los indígenas, porque ahí nos van a colocar el cuerpo en ese cementerio toda una eternidad. Esto es también un tema que tiene que revisarse en las licencias, y es que toda la fase de reforestación de los parques no se hace in situ, sino que se hace en otras partes. Entonces no están haciendo la debida reforestación en los lugares donde se hizo el impacto. Y eso, en este tipo de vegetación tan árido, es sumamente grave. Porque si el guayú deja de soñar, ya no es guayú. Ya no es guayú. Ya dejó de ser guayú. La verdad que ha traído demasiado conflicto. Las empresas traen demasiado. ¿Por qué? Porque no se está haciendo las cosas como se debe hacer. El territorio da todo lo que no da una empresa. En el derecho internacional de los derechos humanos existe un amplio reconocimiento y apoyo por parte de los estados del respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Estado canadiense al día de hoy no ha ratificado el convenio 169 de la OIT. Esto
no ha sido un obstáculo para que el Estado canadiense amplíe la garantía y reconocimiento de derechos de pueblos indígenas. Su primera decisión inicia en el 2016 cuando decide apoyar de manera irrestricta la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Además, desde el año 2020, con el proyecto de ley C-15, quiere implementar dicho tratado en el derecho interno canadiense, lo que implica responsabilidades y garantías de derechos para pueblos indígenas, no solamente en su territorio, sino en aquellos territorios donde operan tanto sus actores públicos como privados. A las empresas extranjeras que antes de entrar a territorio deben de conocer cuáles son nuestros usos y costumbres. Quería decirle al Estado canadiense que cuando las empresas petroleras de su país entren a territorios indígenas en el país Colombia, no sigan invisibilizando a los pueblos indígenas con permiso del gobierno nacional.